Bendecida noche, amados hermanos. Gracias por vernos por este medio y permitirnos entrar a tu hogar a través de la red. Queremos esta noche compartir la palabra del Señor y poder avanzar en el estudio que el sábado pasado, el martes pasado y hoy queremos avanzar y culminar. Y estamos hablando acerca de las características generacionales que realmente en este mundo, en más de 8 mil millones de habitantes que tenemos a nivel mundial, hay diferentes tipos de generaciones. La palabra nos enseña que esas generaciones que se dieron desde Génesis, hermanos, hasta en el tiempo de Jesús, hasta el día de hoy, son generaciones que se mueven. Y es importante que como padres podamos enseñar a nuestros hijos el tipo de generación que existe a través de la palabra del Señor, para que ellos guarden su corazón por sobre todas las cosas. Quiero que por favor me acompañe a Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Deuteronomio capítulo 11, versículo 18, dice la palabra del Señor: Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, y hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Que el Señor añada bendición a su palabra. Realmente como padres de familia tenemos una responsabilidad muy grande delante del Señor. El poder enseñarle a nuestros hijos acerca del temor al Señor, del poder amar al Señor con todo su corazón, del poder buscarle, del poder servirle en un tiempo donde el mundo está en un caos total, donde la sociedad a nivel mundial a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo, donde se ha perdido el temor al Señor, donde se ha perdido el respeto a las autoridades, a los padres de familia, donde se ha perdido esa convivencia a nivel de familias. ¿Por qué? Porque vemos que dice la palabra que pues será, sino lo que ya fue. Y entonces hemos estado estudiando los diferentes tipos de generaciones que existen. Y el día martes estudiamos acerca de la generación contumaz y rebelde. Una generación que endurece su corazón, una generación rebelde, una generación dura de corazón. También estudiamos acerca de la generación torcida o depravada, una generación que ha depravado en su corazón, en su forma de actuar, en su forma de caminar. Una generación depravada que hace lo malo delante del Señor y que no tiene temor. Y también vimos la generación incrédula. Cree que para poder creer tiene que tocar, tiene que palpar. Una generación incrédula, como el Señor le llamó. Esta noche, con la ayuda del Señor, queremos avanzar y yo quiero invitarle a que usted me acompañe, por favor, a el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 7. Lucas, capítulo 3, versículo 7. Y vamos a hablar esta noche acerca de la generación de víboras. Esta es una palabra que Juan el Bautista, cuando está se ha acercado y que es necesario que los hombres se arrepientan de todo corazón, entonces Juan dice la palabra que también bautizaba y se acerca una cantidad importante de personas, pero llama la atención que Juan con los ojos del Espíritu pudo discernir. Y entonces Lucas capítulo 3, versículo 7, y decía a las multitudes, o sea, había mucha gente que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar
hijos Abraham aún de estas piedras. Entonces, Juan el Bautista, un siervo de Dios, un ministro del Señor, para esa generación, metido en el río, hermano, del Jordán, porque estaba bautizando, se le abren los ojos espirituales y puede discernir que las multitudes que estaban a su alrededor era una generación de víboras. O sea que tenían, hermano, óigalo bien, o sea que tenían dentro de ellos un espíritu de serpiente, un espíritu de serpiente. Y esto, hermanos, lo hemos aprendido con las enseñanzas que ha dado el apóstol. O sea que en medio de este mundo hay muchas personas que son manejados y a estos por un espíritu de serpiente, que hay dentro de ellos se mueve un espíritu de serpiente, y a estos se les conoce como los serpentinos. Entonces Juan, con los ojos del espíritu, ve que hay una generación, pero que esa generación dentro de ellos se mueve un espíritu de serpiente. ¿Y cuál es el propósito de esta generación de serpientes? Engañar al mundo. Porque el propósito, el objetivo de una serpiente, espiritualmente hablando, es de engañar. Y lo vemos con lo que sucedió en Génesis, hermanos amados, cómo el serpiente engañó a Eva. Pero ahora hay una preocupación apostólica, dicho por el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo teme en su corazón que así como la serpiente, está hablando de la serpiente de Génesis, engañó a Eva, ahora esta misma serpiente pueda torcer los sentidos espirituales de la Eva postrera, que es la iglesia. Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, serpiente antigua. Número 1, el gran dragón. 2, serpiente antigua. 3, que se llama diablo. Y Satanás, que el Señor lo reprenda, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, este ser llamado serpiente, dragón, llamado diablo, llamado Satanás, que el Señor lo reprenda, hermanos amados, dice el cual engaña al mundo entero. Entonces el propósito de esta generación llamada generación de víboras es de engañar. Y aquí quiero mucho enfatizar con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, con nuestros pubertos, con los jovencitos, señoritas que están en colegios, que están en universidades. Porque el corazón de nuestros hijos, el corazón de nuestros jóvenes, es un corazón limpio, es un corazón, hermanos amados, que no tiene mucha experiencia de vida. Es un corazón de un joven que no tiene mucho conocimiento de la vida, no ha tenido muchas experiencias en la vida. Y entonces hay mucha ingenuidad en sus corazones. Y de repente se acerca un amigo, una amiga, pero ellos tienen que pedirle al Señor, y nosotros como padres, por supuesto, enseñarles y hablarles para que puedan discernir el espíritu de ese amigo o de esa amiga. Porque ese amigo o esa amiga que se acercan a nuestros jóvenes pueden tener un espíritu de víbora, pueden ser un serpentino o serpentina dentro del corazón de esos jóvenes, y se van a relacionar con nuestros hijos porque están en la universidad, están en los colegios, están en los trabajos, y nuestros hijos tienen que tener la capacidad para poder discernir, porque la única intención es engañar, como usted lo está leyendo y lo estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 12 versículo 9, el cual engaña al mundo entero. Ese es el propósito de la serpiente, del dragón, de Satanás, del diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, cuidado, jóvenes, porque pueden haber muchos amigos que dicen que son tus amigos,
pero en realidad lo que están haciendo es engañándote. Y cuidado con el jovencito que le llevan pornografía, con el jovencito que le llevan y le dicen, tómate esta copa, tómate este trago, fuma esto. Y te dicen, mira, lo vas a sentir rico, te vas a sentir desestresado, no te preocupes. Pero lo que están haciendo es engañando su corazón. Y por eso nuestros jóvenes tienen que tener mucho cuidado. Porque hemos estado, hermano, dando consejos en estos estudios, que el joven no tiene que abrir su corazón con otro amigo, que la señorita no tiene que abrir su corazón con otra amiga. Y a veces es triste oír cuando los jóvenes dicen, es que ellos son mis amigos. Y sí tengo mucha confianza y les abro mi corazón. Cuidado, jovencito, porque mañana estos mismos amigos, entre comillas, o amigas, pueden usar tus propias palabras para destruirte y para engañarte. Lo hemos dicho y lo repito nuevamente. El joven tiene que tener la confianza necesaria para acercarse con su papá, con su mamá y poderle decir, mamá, tengo este problema, ayúdame. Mira, tengo esta duda en mi corazón. Mira cómo resuelvo este problema, esta situación. No digamos cuando ya son jóvenes que están entrando a la universidad. Hay una gran diferencia entre un centro educativo de nivel medio y una universidad. Hay una gran diferencia. En la universidad hay gente vivida, gente ya maliciosa, gente depravada, gente rebelde. Y si nuestros jovencitos, nuestros hijos no tienen el cimiento de la palabra, si no tienen el cimiento del temor de Dios en sus corazones, pueden ser arrastrados, pueden ser engañados, pueden ser tirados con el lazo del cazador, hermanos amados. Entonces, jovencito, ten mucho cuidado y por sobre todas las cosas, cuida tu corazón de donde emana la vida, que es algo muy preciado para el Señor. Voy a dar otra base bíblica, Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3. Lo que dice el apóstol Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Entonces, esta raza, su propósito es engañar. Su propósito es seducir. Su propósito es engañar a los hijos de Dios. Número 2, debemos nosotros tener cuidado y escudriñar nuestro corazón. Porque la única forma que el serpiente, óigalo bien, nos pueda mordernos y destruirnos y pueda meter su veneno, la única forma es si nosotros aportillamos nuestro vallado. En otras palabras, es si nosotros tenemos puertas abiertas en nuestro corazón. Entonces puede venir el serpiente por medio de estos hombres o mujeres que tienen adentro de ellos un espíritu serpentino y pueden meter su veneno, pero si nosotros tenemos puertas abiertas. Por eso dice la palabra en Eclesiastés capítulo 10 versículo 8: el que aportillare su vallado le morderá la serpiente. Entonces, jovencito, la pregunta que yo te hago a ti esta noche es: ¿qué puertas puedes tú tener abiertas en tu corazón, en tu alma, que tienen que estar cerradas? Y te pongo el ejemplo claro: cuando tus padres y toda la familia se va a dormir, lo primero que hace el padre de familia es ver que las puertas estén bien cerradas, que las ventanas estén bien cerradas. ¿Por qué? Para evitar que amigos de lo ajeno puedan entrar a tu casa, para evitar que los mismos ladrones puedan entrar a tu casa. Se cierran las puertas, se cierran los portones, se cierran las ventanas. Yo no he visto a ninguna persona que deje abierta de par en par la puerta de su casa o el portón de su casa en la noche. Porque si de repente se tiene ahí herramienta importante, herramienta de valor, una bicicleta o cualquier situación, cualquier instrumento o cualquier bien material de valor, van a entrar los amigos o van a pasar los amigos de lo ajeno y lo van a tomar y se lo van a llevar. Y ni siquiera cuenta te vas a dar. Entonces, ¿qué hacen los padres de familia? Cerrar las puertas.
cerrar las ventanas para que la casa en la noche esté segura. De igual forma, joven, tu vida es una casa, es la casa espiritual, es el templo de Dios, es morada del Espíritu Santo. Entonces tú tienes que discernir qué puertas tienes abiertas. De repente tú puedes tener la puerta de la mentira. La puerta de la mentira, y está abierta esa puerta. Cuando tú tienes que hablar con la verdad, si tú hablas con la verdad, esa puerta va a estar cerrada. Pero si a ti la mentira te seduce, va a ser una puerta abierta. Puedes tener la puerta de los malos pensamientos abierta. Puedes tener una puerta y esa puerta, ahí entran los malos pensamientos. Puedes tener una puerta que es la puerta de la crítica, del chisme, de la murmuración. Y entonces solo andas criticando a tus padres, solo andas criticando a tus hermanos, solo andas criticando a tus amigos, solo andas viendo los defectos en las personas, pero no ves tus propios defectos. Ves la paja en los demás, pero no ves la viga en tu corazón. Entonces, los jóvenes pueden tener diferentes puertas abiertas. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cerrar esa puerta. Puedes tener una puerta abierta y puede entrar la violencia a tu corazón. Eres un joven violento. Eres un joven que viene y levanta la voz a sus padres. Eres un joven que reta a sus padres incluso. Eres un joven que tus padres te dan un consejo, que tus padres te hablan y tú eso lo tienes en poco. Entonces, joven, tú tienes que ver cuál es la puerta que está abierta y poderla cerrar. Hay jóvenes que son muy enamorados, o señoritas que son muy enamoradas y que se enamoran a primera vista. Y entonces, ay, él me gustó, ella me gustó. Pero lo que estás haciendo es que tienes una puerta abierta en tus sentimientos, y lo que estás haciendo es que estás dañando tus sentimientos, estás afectando tus sentimientos, y un día te vas a sentir menospreciado, menospreciada, porque ni siquiera te voltearon a ver. Entonces tú tienes que discernir cuántas puertas tú tienes abiertas para poderlas cerrar, para que no entre el enemigo y pueda destruir tu vida. Muy bien, entonces, hermanos, es importante que cerremos puertas. Y esto lo hablo a los jóvenes. A todos, el que aportilla su vallado le va a morder la serpiente. Entonces, a la luz de la palabra vemos varios hombres o mujeres, personajes en la Biblia que fueron manejados por un espíritu de serpiente, que eran serpentinos. Y quiero rápidamente que usted me acompañe a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una jovencita. Dice una versión, esta versión Reina Valera 60 dice, una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Mire, cuando usted ve en el diccionario adivinación, hermano, hay diferentes características de la adivinación o conceptos de la adivinación. Y cuando usted va a diferentes versiones, también usted encuentra que ese espíritu de adivinación era un espíritu pitónico, era un espíritu pitonizo. Entonces en esa muchacha se movía un espíritu pitónico. Y usted cuando ve en el mundo natural el pitón, en el mundo de las serpientes, es una serpiente grande, gigantesca, que una de sus características que tiene es que enrolla a su presa, la enrolla. Y la persona que es enrollada por este pitón, ¿sí? En ese momento no le pasa nada, porque solamente ha sido enrollada. Pero luego el pitón viene y empieza a apretarle, de tal manera que muere su presa, ya sea un animal o una persona, porque lo asfixió. Entonces la pregunta que yo te hago, joven, es ¿qué está asfixiando tu vida? Porque entonces tú puedes darte cuenta que de repente algo está asfixiando tu vida. Y de repente puede ser un vicio, de repente puede ser una práctica en tu vida, algo que no le agrada al Señor, que tú estás practicando constantemente, ¿sí?
De repente puede ser algo en lo cual tú te sientes asfixiado y sientes que ya no puedes salir. Por ejemplo, la droga asfixia a los jóvenes. Porque entonces se sienten acorralados, sienten que no hay salida y la única forma es llegar a las drogas y drogarse. Y ya cuando se les ha pasado el efecto, vuelven a sentirse otra vez asfixiados y es volver a regresar otra vez. De repente puede ser la prostitución. Algún joven, alguna jovencita, porque la prostitución se da por el lado femenino o masculino, que necesita estar y tener a una señorita o algún jovencito para tener relaciones sexuales. Pero ojo, relaciones sexuales ilícitas, fuera del matrimonio, que no son agradables delante del Señor. Y luego de tener relaciones sexuales se calma, pero ya después está asfixiado porque quiere, y ahora quiere estar con otra señorita o con otro joven, dependiendo quién es. Entonces, mucho cuidado. ¿Qué puerta tú tienes abierta que te puede asfixiar? Y por eso esta mujer, esta jovencita, dentro de ella se movía un espíritu pitónico que la asfixiaba. ¿Y saben qué hacía ella? Era adivinar. Hasta que viene entonces los apóstoles. Y los apóstoles vienen, tanto el apóstol Pablo, y dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo: el Espíritu, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió de aquella misma hora. Entonces, este espíritu es reprendido por el apóstol Pablo. ¿Y decía una verdad? Sí, decía una verdad. Pero ¿cuál era la fuente? Porque eran siervos del Altísimo. Sí, eran siervos del Altísimo. Pero ¿cuál era la fuente? La fuente era un espíritu pitónico. Era un espíritu de adivinación. Vemos, por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes cuando la palabra nos enseña que Saúl le pidió a sus hombres que buscaran una mujer pitonisa, una divina? Y entonces los hombres encuentran a la mujer de Endor. Y eso lo encontramos en Primera de Samuel capítulo 28. Primera de Samuel capítulo 28, versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Mire qué tremendo. Y le voy a decir algo, joven. Mucho cuidado, porque habrán raza de víboras y te dirán: es que esa persona, y tú le has abierto tu corazón, hombre o mujer, y le has dicho: es que me gusta este compañero, me gusta esta compañera. Y ¿sabes qué hacen muchos? No te preocupes, yo tengo un lugar o sé de un lugar que le llaman El Maestro. Y vamos a la zona 1 aquí en Guatemala. O vamos a la zona 3. Y entonces ahí hay centros del Maestro, que así los anuncian por la radio. Si usted tiene problemas con el amor, con la salud, con el dinero, venga. Y empiezan a hacer la promoción. Y entonces venga y lo vamos a curar. ¿Sabes qué son esos? Son centros de espiritismo, son centros de hechicería, son centros de brujería, son centros de adivinación. Cuidado, joven, cuidado con dirigir tus pasos hacia esos lugares. Y muchas señoritas van a esos lugares porque están enamoradas. Y entonces dicen: yo quiero que me diga el maestro si él es o no es, si me ama o no me ama, o cómo atraerlo para que me haga caso. Y muchos jóvenes son engañados por el reino de las tinieblas, por los adivinos. Y entonces hasta les piden que les pongan la mano para leerle la mano. Les dicen que les van a tirar las cartas para leerles cómo les va a ir la suerte en el amor. Les dicen que se tomen un café para leerles el humo, el vapor que sale del vapor. O les encienden fuego para decirles que les van a leer un fuego. Tantas situaciones que hay en las tinieblas, que el Señor las reprenda, que tú tienes que tener mucho cuidado, joven, de no caer en esos lazos de las tinieblas. Y de tener cuidado, que en este mundo se mueve una generación de víboras. Otro ejemplo, como Pablo, me llama la atención, exhorta y reprende a la iglesia de Gálatas, cuando en una versión dice que Pablo le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó? Óigalo bien. Y me preocupa porque entonces desde los púlpitos se puede estar hechizando a las ovejas, cuando no se predica la palabra de verdad.
Cuando solamente las iglesias se convierten en un centro de entretenimiento y no se predica la palabra. Y eso lo encontramos en Gálatas capítulo 3, versículo 1. Gálatas capítulo 3. Versículo 1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó? Dice la versión del Oso. Esta versión dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces, mucho cuidado, joven, con lo que oyes, mucho cuidado con lo que ves. Si desde un púlpito están hechizando, ¿tú no crees que desde cualquier aula puedan hasta estar hechizando a los estudiantes? ¿Por qué? Porque tenemos que tener el ojo del Espíritu para poder discernir los espíritus. ¿Tú crees entonces que los amigos con los cuales tú te rodeas no pueden ser una generación de víboras, que dentro de ellos se mueva un espíritu pitónico, que lo único que quieren hacer es engañarte? Cuando llega el jovencito o la jovencita con sus amigas y dice: ay, es que no me hace caso, es que mis padres no me dejan tener esta relación, pero yo lo quiero. Y se están derritiendo las jovencitas por entre comillas, por un amor platónico. Y los padres se oponen severamente a esa relación y le dicen: te prohibimos que tengas una relación de amistad con ese joven. Algo nos dice en lo profundo del corazón que ese joven es mala influencia para tu vida. Ten mucho cuidado. Pero la jovencita cierra sus oídos al consejo de los padres. Y entonces, ¿cuál es pide consejo a sus amigas? ¿Y cuál es el consejo? Vete de la casa. Huye de tu casa. Él es el amor, no seas tonta, por favor, o tonto. Búscalo. Él es el amor, una sola vez viene. Si no, te va a dejar el tren. Y le empiezan a mal aconsejar a los jóvenes. ¿Y qué sucede? Muchos jóvenes han hecho caso. Y hoy quizás son hermanos, son hermanas que dan su testimonio y que dicen: joven, ten mucho cuidado y por favor atiende el consejo de tu padre y de tu madre. Yo conozco en mi familia cercana personas que no obedecieron a sus padres, personas que no recibieron el consejo de sus padres y ahora lloran sus consecuencias por no haber escuchado a tiempo el consejo de un padre o de una madre. Por eso, joven, por favor, escucha el consejo de tu padre o de tu madre, aunque a ti te caiga mal, aunque sea choque para tu vida, aunque digas: otra vez papá aconsejándome, otra vez mamá con lo mismo, la misma cantaleta de siempre. Decimos aquí en Guatemala, hermanos de México, la misma cantaleta, la misma canción de siempre. Sí, aunque te canses de oír el consejo de tu padre, jovencito, atiende, obedece al consejo de tu padre, porque tu padre y tu madre quieren lo mejor para tu vida y tienen un consejo de bendición para tu vida. Toma decisiones, pero decisiones guiadas por el Espíritu. Nunca te precipites en la vida a tomar decisiones, porque muchas veces nos precipitamos en la vida y a tomar decisiones y las decisiones son incorrectas. Y después decimos: ay. Después decimos: ay, pero ¿ya para qué? Entonces, joven, aprende a tomar buenas decisiones en tu vida y a escuchar el consejo de tus padres. Entonces, el Señor nos da una victoria en Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, hermanos, padres de familia y jóvenes, Dios nos da, óigalo bien, nos da potestad de hollar serpientes y escorpiones de forma espiritual, para que no nos dejemos influenciar por una generación de víboras, sino que seamos guiados por el Espíritu. Ciertamente estamos en un mundo lleno de maldad, pero en este mundo tenemos que ser luminares, tenemos que ser antorchas encendidas, tenemos que ser candeleros encendidos. Jovencito,
En este mundo, en la universidad, en tu colegio, en tu mundo, tú tienes que ser una antorcha encendida. Tienes que ser un candelero encendido. Que cuando tus amigos cuenten chistes en doble sentido, cuando tus amigos cuenten chistes degradando a la mujer o degradando al hombre, tú no te rías. Al contrario, tú marques diferencia. Y si te preguntan por qué no te ríes, es porque tú les tienes que decir con mucha claridad. Porque eso no me provoca risa. El estar hablando mal de un hombre, estar hablando mal de una mujer, o degradar a un hombre, o degradar a una mujer. Y adicional a eso, cuando es chistes en doble sentido, mucho cuidado, para que tu mente no sea corrompida. Recuérdate que las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres. 7. Generación maldiciente. Quiero invitarte a que me acompañes a Proverbio, el libro de Proverbios, capítulo 30. Proverbios, capítulo 30. En este capítulo se encuentran 4 tipos de generaciones. La generación maldiciente, la generación hipócrita, la generación de ojos altivos y la generación que devora con palabras. Y yo quiero puntualizar en el tiempo que me resta estas 4 generaciones de Proverbios capítulo 30. Por favor, acompáñame, versículo 11. Y vamos a leer del 11 al 14. Y luego vamos a enfatizar en el 11. Hay generación que maldice a su padre. A su padre. Generación maldiciente. Versículo 12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Generación hipócrita. Versículo 13. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Generación de ojos altivos. Versículo 14. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Generación que devora con palabras. Bueno, entonces veamos y profundicemos. Generación maldiciente. Número 1, hermano amado, esta generación maldiciente, óigalo bien, dice la palabra, que maldice a su padre. Paremos acá. Yo tengo que ser agradecido como hijo porque Dios me dio un padre y una madre. Muchos en esta tierra no tuvieron el privilegio de conocer a su padre, porque de repente se casaron sus padres, por necesidad del padre se fue a trabajar lejos, tuvo un accidente y murió, y el bebé tenía 3 meses, no conoció a su padre, y de repente vino un espíritu de depresión y la madre al añito muere, y ese bebé de un año ahora ya tiene 15, 18, 20 años y no se recuerda de su madre. Y entonces ese jovencito, ese niño, fue criado por medio de sus abuelos. Muchos jóvenes han sido criados por medio de un abuelo paterno o materno, por medio de una abuela paterna o materna. Y fueron criados con sus abuelos. Otros les tocó ser criados con sus tíos, con sus primos. E incluso otros, conozco historias, que fueron regalados y al final fueron criados en una casa donde no hay ningún cordón de consanguinidad, sino que fueron criados en una casa donde los padres lo adoptaron. Entonces, qué tremendo es que ahora que somos jóvenes, que somos adultos, en lugar de bendecir a nuestros progenitores, bendecir a nuestros padres, papá y mamá, porque nos trajeron y nos dieron vida, porque fueron los vasos que Dios utilizó para traernos a esta tierra, ahora nosotros, como hijos, maldigamos a nuestros padres. Mire qué tremendo. A eso yo le llamo no evolución, sino involución. O sea que esta es una generación que ha involucionado. Óigalo bien, que ha involucionado. Recuérdese que Nabucodonosor, en lugar de evolucionar, involucionó con un propósito de Dios. Y entonces Dios, dice la palabra, le quitaron el corazón de hombre y le pusieron en su lugar corazón de bestia. Y entonces dice que Nabucodonosor por 7 tiempos, o sea por 7 años,
habitó en medio de las bestias del campo. Imagínense habitando en medio de los burros, en medio de las mulas, en medio de los caballos, en medio de las vacas. Habitó en medio de las bestias del campo. ¿Por qué? Porque en lugar de evolucionar, involucionó el corazón y tuvo corazón de bestia. Entonces hay generación que en lugar de bendecir a los padres, maldice a sus progenitores, maldice a los que le dieron vida, maldice a sus padres. Entonces el corazón de esta generación ha involucionado. ¿Y maldición qué significa? Un decir mal, despreciar, tener en poco y destruir. O sea que cuando un hijo habla mal de un padre, lo está maldiciendo. Cuando un hijo desprecia al padre o a la madre, la está maldiciendo. Cuando un hijo tiene en poco lo que hace un padre o una madre, lo está maldiciendo. Cuando un hijo con su boca da comentarios y hace comentarios destructivos a su padre o a su madre, lo está maldiciendo. Entonces, cuidado, generación de jóvenes preciosos, nuestros hijos, nuestros jóvenes. Cuidado, porque puedes convertirte en una generación maldiciente, en una generación que en lugar de ser bendición para tus padres y en lugar de bendecir a tus padres, maldices a tus padres. No necesariamente tú le vas a decir maldito mi padre o maldita mi madre, no, sino con un decir mal estás maldiciendo, con un despreciar estás maldiciendo. Mucho cuidado, joven. Aquí es donde yo veo a la luz de la palabra y analizo que hay mucha generación en este tiempo de esta naturaleza, generación maldiciente. ¿Y por qué digo esto? Porque si usted va al Ministerio Público en Guatemala, a los juzgados, usted se da cuenta de muchas demandas que los mismos padres han llegado a poner. ¿Sabe por qué? Triste, pero es la realidad. Porque dicen, es que mi hijo me pega. Señor oficial del Ministerio Público, quiero poner una demanda. ¿Y vive con usted? Sí, vive conmigo. Y me pide dinero. Y me pide comida. Y si no le doy dinero, dice la madre, viuda, ya anciana, y si no le doy comida a tiempo, y si no le compro sus gustos, ¿sabe qué hace? Me pega, me lastima, me golpea, hace violencia conmigo. ¿Sabes que ese corazón de ese hombre o de esa mujer es un corazón que ha involucionado? Es un corazón de bestia, que el enemigo vio una puerta abierta y entró. Y entonces es una generación que está maldiciendo a sus padres, cuando la palabra dice todo lo contrario. Por eso, jovencito, mucho cuidado en abrir tu boca cuando tú estás enojado en contra de tus padres. Hay mucho joven que dice, yo no sé por qué yo nací en esta casa. Mucho cuidado. Yo no sé por qué tengo estos tipos de padres. Mucho cuidado, joven. Mucho cuidado. Porque tus padres son un regalo de Dios para tu vida. Porque tus padres son una bendición de Dios para tu vida. Porque tus padres, joven, son una honra para ti, lo dice la palabra. Y lo vamos a leer más adelante. Entonces tú tienes que ser agradecido, jovencito, por tus padres. Por el esfuerzo que hace tu padre todos los días por trabajar y llevar el sustento a tu casa. Por el esfuerzo que hace tu padre por darte estudios. Por el esfuerzo que hace tu padre por comprarte ropa. Por el esfuerzo que hace tu padre de darte alimentos. Por el esfuerzo que hace tu padre de darte comodidades o recreación. Por el esfuerzo que hace tu padre de cuidarte. Entonces hay muchas causas, jovencito, para estar agradecido con Dios. Y todos los días darle gracias a Dios por la vida, pero también darle gracias a Dios por tus padres. ¿Cuántos jóvenes a tu edad, joven, están trabajando y son la columna de sustento para sus hogares? Porque tienen una madre que es viuda, porque tienen 5 hermanos menores, y ese jovencito de 14 años, de 15 años, no va al colegio, no va a la escuela. Ese joven de 17 o 18 años ni siquiera ha sacado sexto primaria, sino que tomó una responsabilidad de adulto, porque vio que su madre no podía valerse por sí sola, o porque de repente su madre tenía alguna enfermedad, y ese joven tuvo que trabajar y esforzarse y salir joven
de 12, 14, 16 años a un mundo y enfrentarse a la violencia de un mundo para poder sustentar el hogar y llevar el sustento a su madre y para poder sustentar a sus hermanos. Conozco historias de hermanos mayores que dejaron de estudiar y que se sacrificaron a ellos mismos por sustentar a una madre viuda y enferma quizá, y por sustentar y darle estudio a sus hermanos. Y de repente sus hermanos ya son abogados, son ingenieros, son doctores, son agrónomos, son profesionales, y de repente ellos no tienen ni siquiera el cartón de sexto primaria. ¿Sabes por qué? Porque se esforzaron en la vida, trabajaron en la vida por darle estudio a otros. Y ahora a ti, joven, que tus padres te están dando estudio, de repente tú no tienes padre y solo tienes madre, o al revés, de repente solo tienes madre y no tienes padre, de repente tú ya eres huérfano, pero ahí está tu madre esforzándose, ahí está tu madre vendiendo, ahí está tu padre trabajando, dándote por lo menos para suplir tus necesidades básicas. Y ahora que te compra un par de tenis de 100 o de 200 quetzales, 400 pesos en México o 500 pesos en México, tú dices que esos no te gustan, que tú quieres estos tenis de esta marca que valen 1000 quetzales, o sea, 2800 pesos. Y que si tú no te compran esos tenis, entonces tu papá no es bueno contigo o tu mamá no es buena contigo. Y entonces menosprecias el esfuerzo. Menosprecias el esfuerzo que hacen tus padres todos los días por no solamente mantener el hogar, sino por darte comodidades. Hay jóvenes, yo he visto jóvenes que abren la refri y la miran de arriba para abajo y toda la refri está llena, no está vacía. Ay, solo esto hay de comida, y cierran la refri. Mejor no voy a comer, o mejor voy a salir a la calle a comer. Cuando hay jóvenes que no tienen nada que comer. Cuando hay jóvenes que solamente tienen un pedazo de pan y una taza con café, o un pedazo con pan y un vaso con agua. Joven, y tú menosprecias el esfuerzo de tus padres. Tú tienes que tener un corazón agradecido delante de Dios por el esfuerzo que hacen tus padres. Sabes que muchas veces los padres de familia nos hemos dejado de comprar un par de zapatos, una camisa, un traje, un pantalón, porque de repente uno de nuestros hijos necesita un par de tenis, porque de repente uno de nuestros hijos necesita llevar algo a la universidad o al colegio, y era exactamente lo que el papá tenía para comprar su loción. Entonces mejor con el dinero de esa loción, mejor le doy a mi hija, le doy a mi hijo lo que necesita para que él pueda estudiar, para que él pueda comprar sus útiles. Y muchas veces los padres nos hemos limitado en beneficio tuyo. Entonces ahora es justo, joven, que tú agradezcas a Dios y que tú todos los días puedas levantar tu mano y decir: yo bendigo a papá, yo bendigo a mamá. Te voy a decir algo: ¿quién te dijo a ti que tú eres juez de tus padres? ¿Quién eres tú para juzgar a tus padres, para señalar a tus padres, o incluso aún más crítico, para condenar a tus padres? No eres nadie. Tú no tienes el derecho, porque tú no eres juez, tú eres hijo. Pero muchas veces los hijos se convierten en jueces y toman un papel que no le corresponde y empiezan a señalar a sus padres, y aún más a condenar y a criticar entre sus vecinos a sus padres. Es que mi papá no me comprende, es que mi mamá no me comprende, es que mi mamá no me lleva, es que mi papá no me lleva. No, hijo, tu papá te quiere, tu papá te ama. Te aseguro que tu padre o tu madre daría todo por tu vida. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces has aprendido del mundo, te has contaminado con las cosas del mundo, y entonces quieres igualarte a los. Si este amigo tiene un par de tenis que vale 3,000, ¿tú quieres tener los mismos tenis? Si esta amiga tiene un vestido que vale 2,000, ¿tú quieres tener el mismo vestido? Y muchas veces tus padres no van a tener la capacidad económica para poder suplir ese gusto. Y entonces tú criticas y dices: es que mi papá no me ama, mi mamá no me ama. Tu papá y tu mamá te aman, joven. El problema es que tu corazón muchas veces ha involucionado, y por eso tú te has vuelto en ser juez para tus padres. Entonces mucho cuidado con la generación que maldice a los padres. ¿Sabes por qué? Yo quiero que me acompañes a Proverbios 20:20. Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Mucho cuidado.
o con maldecir a tu madre, porque se te va a apagar la lámpara. La lámpara es figura del Espíritu. En tu vida, el Espíritu que Dios ha puesto es una lámpara que está encendida. Pero porque hay mucho joven con su lámpara apagada, porque ha maldecido a sus padres. Mucho joven que no prospera en su camino. Mucho joven que no le salen las cosas como él quiere, porque tiene la lámpara apagada. Quiere decir que por dentro ese joven está muriendo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu lo tiene apagado. Entonces esta noche yo te invito a que tú escudriñes tu corazón y puedas escudriñar tu corazón y ver si tu espíritu, tu lámpara está encendido, que es el Espíritu, o si tu espíritu está apagado. ¿Sabes qué es lo más tremendo? Conforme los años van pasando, nuestros padres se vuelven en ancianos en la tercera edad, 65, 75, 80 años. Y muchas veces los hijos, y me meto en la colada, tenemos actitudes incorrectas delante de ellos, que no le agradan a Dios. Y entonces queremos que nuestros padres actúen como nosotros, que caminen a nuestro mismo ritmo. Cuando vamos en la calle caminando, apúrese mamá, apúrese papá, cuando ellos ya son ancianos. Les perdemos la paciencia. Ellos empiezan a hablar una cosa y somos impacientes con ellos. Los menospreciamos en nuestro corazón. No estamos al tanto de ellos. Cuidado, cuidado hermano, cuidado hermana, que tenemos aún el privilegio de tener padres vivos y que ya son de la tercera edad, que son ancianos. Honremos y bendigámosles y agradezcámosle a Dios de que nuestros padres aún están vivos, y honrémosles ahora en vida. He visto muchas situaciones en la vida, hermano, aunque usted no lo crea. He visto cómo a veces los jóvenes se tiran sobre las cajas y ahí está el féretro de su padre o de su madre, y lloran y lloran y lloran, pero no lloran de tristeza, porque la tristeza es un sentimiento normal en nuestra vida, sino lloran de remordimiento, porque fueron malos hijos, fueron malas hijas, porque cuando estaban vivos ni siquiera preguntaban por ellos, porque cuando estaban vivos ni siquiera los visitaban, porque cuando estaban vivos ni siquiera se acomedieron a hacerle su despensa, llevarles una despensa y honrarles, porque cuando estaban vivos ni siquiera se atrevieron a abrazarlos y a decirle: papá, mamá, gracias, te amo, te bendigo. Y entonces ahora que partieron a la otra vida, que van a pasar el velo, que ya duermen en Cristo, gritan, se somatan y lloran y hacen, un show, un escándalo. ¿Sabe por qué? Por remordimiento. Ojalá que a ti ni a mí nos pase eso, sino que ahora que nuestros padres están vivos, podamos honrarle como hijos, y que se cumpla la palabra, hermanos, que está escrito en Efesios capítulo 6, versículo 2. Efesios capítulo 6, versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Que podamos honrar a nuestros padres en todo momento, porque este es un mandamiento con promesa. Dice en Éxodo: y se alargarán tus días de vida. Para que te vaya bien en la vida, joven, tienes que aprender a honrar a tu padre y a tu madre. Hermano y hermana que aún tenemos el privilegio de tener vivos quizá nuestros dos padres, o quizá solo a un padre o a una madre, honrémosle para que nos vaya bien y tengamos largura de días sobre esta tierra. Pero ahora mire, segunda de Timoteo capítulo 3, segunda de Timoteo capítulo 3, segunda de Timoteo, hermanos, capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, mire qué tremendo. Carácter de los hombres en los postreros días. Generación, está diciendo el apóstol Pablo. Carácter, generaciones que van a estar en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos,
Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. La generación maldiciente. Una característica, joven, es que es desobediente a los padres. Déjame en estos minutos que me quedan decirte algo. En nuestros tiempos, yo soy modelo 74. Ahí tú sacas la cuenta en tu casa. Ay, el hermano Víctor tiene tantos años. Pero hermano, en nuestros tiempos, y si tú le preguntas a tus padres en nuestros tiempos, ¿cómo era la corrección de nuestros padres hacia nuestras vidas? Era muy diferente como lo es ahora. En mis tiempos, yo me metía como niño en una plática de adultos. Una mirada me hacía mi padre y yo entendía. Una mirada me hacía mi madre y yo entendía. Que después me iba a caer. ¿Sabes por qué? Porque me había metido en una plática de adultos que no me tenía que meter. De repente había reunión de familia y se quedaban los adultos. Los niños teníamos que salir a jugar. Pero si un niño se quedaba, una mirada nos hacían y nos levantábamos y nos íbamos. Porque sabíamos que no podíamos estar en conversación de adultos. Si llegaba una persona a visitar a casa, teníamos que saludar rápidamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con permiso, por favor, gracias. Porque si no, una mirada nos hacía a nuestros padres y sabíamos que después nos caía. Así fuimos instruidos, así fuimos corregidos. Y creo que nuestros padres, después de vivir esta vida, hermanos amados, puedo decir a mi edad que nuestros padres no se equivocaron. Que nuestros padres nos enseñaron correctamente. Pero hoy en día las cosas son diferentes. Muchas veces los jóvenes o los niños se meten en conversación de adultos y no les enseñamos. Muchas veces nuestros hijos opinan en conversaciones de adultos cuando nuestros niños son niños y no les enseñamos. O muchas veces no tienen los hábitos de educación de muchas gracias, buen provecho, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y no les enseñamos. Hay de aquel que en ese entonces, como hijos, no le dijésemos a nuestros padres buenas noches, a darles un abrazo y un beso, porque nos caía. Hoy en día, cuando sentimos de repente nuestros hijos ya se fueron a dormir o están encerrados en sus cuartos, utilizando sus redes, y ni siquiera se atrevieron a decir buenas noches papá, buenas noches mamá. ¿Te das cuenta? El mundo ha evolucionado. Por eso que tan importante es volver al principio bíblico de respeto a tus padres, de honra a tus padres. Proverbios capítulo 30, versículo 17. Proverbios capítulo 30, versículo 17. El tiempo me ha avanzado, hermano. Vamos rápidamente. Proverbios 30, 17. El ojo que escarnece, óigalo bien, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada los saquen y los devoren los hijos del águila. O sea, hay consecuencias de no honrar a los padres. Consecuencias buenas cuando honramos a los padres, consecuencias malas cuando deshonramos a los padres. Proverbios 17:6 dice la palabra: corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Qué honroso te has de sentir cuando tú presentas: él es mi papá, ella es mi mamá. Te sientes bendecido. ¿Cuántos jóvenes son huérfanos? No tienen padre, no tienen madre. Salieron adelante, trabajando y estudiando, trabajando y estudiando. Se graduaron, pusieron un negocio, trabajan en una empresa y empezaron a honrar a Dios, y Dios los honró y los levantó sin tener padres. Y tú que tienes padres, te pagan tu colegio, tu universidad, y a veces dices: hoy no quiero ir al colegio, papá, hoy no quiero, estoy cansado. ¿Te das cuenta, joven, qué tan ingrato eres? Que muchas veces, en lugar de honrar a tus padres, los deshonras. A los jóvenes que ahorita entregaron los boletines,
Qué honroso para un padre es ver los boletines en azul o en color verde. Pero qué deshonroso es ver en color rojo, materias perdidas. Joven, solamente tienes que estudiar, te dedicas solo a estudiar. Tú no trabajas. Yo comparo a aquellos jovencitos que trabajan y estudian. En la mañana, de 7 de la mañana a 12, trabajan en una empresa. Y con el dinero que ganan, sirve para poder pagar su estudio por las tardes en un instituto o quizá en un colegio. Y todavía el resto se lo dan a su madre, porque su madre es viuda y porque hay 3, 4 hermanos pequeños que sustentar. Y ahí está el joven. ¿Y sabes que es alumno distinguido? ¿Cómo se ha de sentir esa madre honrada o ese padre honrada? Que hay un hijo que se esfuerza a la edad de 12, 14 años, trabaja y estudia y que saca buenas notas y buenas calificaciones. Se los aseguro que ese padre o esa madre se ha de sentir honrada y agradecida por Dios por tener un hijo esforzado, un hijo valiente. ¿Sabe, padre, cuál ha sido nuestro máximo error como padres de familia? Que todo se lo queremos dar a nuestros hijos. Entonces nuestros hijos no tienen gratitud. Entonces nuestros hijos no valoran. Entonces nuestros hijos no agradecen. Porque tienen todo. Porque tienen todo en la vida y tan fácil. Y entonces, papá, quiero esto. Y inmediatamente se los compramos. Papá, ahora no me gusta este celular, cámbiame otro. Inmediatamente el padre hace lo que sea por darle un nuevo celular. Papá, esta computadora ya no sirve, tráeme otra. El papá viene o la mamá y hacen el mayor esfuerzo por comprarle. ¿Y sabe cuál es el problema? Que no valoran lo que tienen. Pero cuando el hijo ya trabaja y cuando el hijo ya gana un quetzal y sabe que para ganarse ese quetzal honradamente hay que sudar la frente, valora. Pero quizá valoran y papá ya no está o mamá ya no está, ya es muy tarde. Y entonces vienen reflexiones a tu vida, hijo. Oh, el esfuerzo de mi padre, el esfuerzo de mi madre. Yo admiro a madres que se han quedado viudas y solas y a las 2 de la mañana empiezan y van al molino y empiezan a tortear y empiezan a hacer tamales, paches y empiezan a hacer comida para ir a vender. Porque con esa venta va a ser el sustento para pagar la renta de la casa, para darle alimento a su casa y para darle alguna necesidad básica a sus hijos. Y a veces los hijos no valoran el esfuerzo de esa madre o el esfuerzo de ese padre. Proverbios capítulo 23, versículo 22. Proverbios 23, 22. Dice la palabra: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Sabe, hermano y hermana? Muchas veces cometemos grandes errores en la vida. Y uno de los grandes errores que cometen los padres, o cometemos los padres, es esperar mucho de nuestros hijos. A veces los hijos crecen, hacen su vida como tiene que ser, normal. Pero lo triste es que se olvidan de sus padres. Nos olvidamos de nuestros padres muchas veces. Y no sabemos cómo está papá, cómo está mamá, si papá necesita algo, si mamá necesita algo. Y entonces se cumple este Proverbios 23, versículo 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. No menospreciemos el corazón de nuestros padres. No menospreciemos que nuestra madre ya es grande, ya es adulta, o nuestro padre es adulto, 70, 80 años, ya no puede caminar. Hay que levantarlo de la silla. Tengámosles paciencia y agradecidos con Dios porque tenemos la bendición de tener a nuestros padres vivos. Salmos capítulo 27, versículo 10. Creí que me iba a dar tiempo para hablar de estas 4 generaciones restantes, pero Salmos capítulo 27, versículo 10. Seguiremos con este estudio, hermanos. Salmos 27, 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, óigalo bien, con todo Jehová me recogerá. ¿Por qué digo esto? Porque quizá algún hermano que está viendo esta noche, algún amigo, dice: pastor, yo no tengo padres, me siento solo, fui criado en la orfandad, me crió un tío, una tía, un abuelo, una abuela, no tengo padres, nunca supe que era el abrazo de un padre, nunca supe que era el abrazo de una madre. Para ti está esta palabra, varón, hermana.
Aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. No te sientas solo. Siente la paternidad de Dios en tu vida. Dice la palabra que Él es el padre de huérfanos y el esposo de la viuda. No te sientas solo si no conociste a tu padre, si no conociste a tu madre. Si tu madre te menospreció y te dejó cuando eras pequeño, porque hizo vida con otro hombre y te dejó, te abandonó, no te sientas solo, varón y mujer de Dios. Porque tu Padre que está en los cielos, Jehová de los ejércitos, el Padre de padres, el Abba Padre, dice, aunque padre y madre te dejaren en lo natural, con todo esto Jehová te recogerá. Tú eres hijo. Siéntete dichoso de ser hijo. Siéntete bienaventurado de ser hijo de Dios. Hoy tenemos un papel. Somos hijos en lo natural. Si tenemos aún nuestros padres vivos, somos hijos. Y aunque nuestros padres no estén vivos, somos hijos. Somos el legado de nuestros padres. Pero tenemos una bendición grande de manera horizontal. Nuestro Padre Celestial, nuestro buen Padre, nuestro Padre amado, Jehová de los ejércitos, que no te dejará, que nunca te menospreciará, que nunca te abandonará, sino que dice que aunque padre y madre te dejaren, con todo esto Jehová te recogerá, porque Él es el Padre bueno, el Padre amoroso. Yo quiero bendecir tu vida esta noche. Cierra tus ojos ahí con tu familia y, joven, dale gracias a Dios por tus padres. Independientemente que nosotros como padres nos equivoquemos 1000, 10,000 veces, no tienes el derecho de juzgarnos, porque un día tú vas a ser padre y vas a tener hijos. Los hijos no se constituyen en jueces de sus padres. Dale gracias al Señor por tus padres. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche tu palabra ha sido impartida, enseñada. Bendice, Señor, a nuestros padres, a los que tenemos aún el privilegio de tener padres vivos. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Bendice a nuestros padres, Señor amado, y que nuestro corazón siempre esté agradecido contigo, porque tú nos diste padres que nos engendraron, nos trajeron a esta tierra con un propósito, engendrados no por voluntad humana, dice tu palabra, sino con un propósito, por voluntad del cielo. Señor, les bendecimos a nuestros padres en el nombre de Jesús y te damos gracias por la vida de ellos. Señor amado, les bendecimos en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, tú como hijo, bendice a tus padres y dale gracias por la vida de tus padres, por el esfuerzo que hacen tus padres, porque tienes la bendición de tener padres, de acercarte a tus padres, de poder pedir un consejo. Ahí estará papá siempre, ahí estará mamá siempre para darte un consejo. Pero solo te aconsejo, hijo, hija, que honres a tus padres, que seas obediente a tus padres, que no menosprecies el consejo de tus padres y que les puedas honrar. Y que si tú como hijo has desobedecido o has deshonrado o has actuado con actitudes incorrectas y has sido no de bendición, sino has maldecido a tus padres sin darte cuenta, que hoy le pidas perdón al Señor y que hoy digas: Señor, perdóname por ser un hijo desagradecido, por no ser un hijo agradecido, por hablar mal de mis padres, por juzgarlos, por señalarlos. Pero de hoy en adelante quiero ser un hijo agradecido, agradecido contigo, Señor, y agradecido por los padres que tú me has dado. En el nombre poderoso de Jesús, gracias. Gracias esta noche. Bendice a los padres, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, enseñar, corregir, amar, bendecir, exhortar a nuestros hijos. Bendecimos a nuestros hijos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que el Señor te bendiga esta noche. El Señor bendiga tu vida, tu familia. Y doy gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de poder llegar a tu hogar por este medio. Quédate conectado. En unos momentos estará mi hermano de la adoración conectándose para poder tener un momento de adoración al Señor. Dios bendiga tu hogar y tu familia.